Hola, hoy veremos una historia sobre un compromiso que parecía perfecto y terminó en traición, manipulación y una ruptura que cambió por completo la vida de ambos. La historia sigue a un hombre trabajador que había construido su vida con esfuerzo, comprado su casa y planeado su boda con la mujer que creía amar. Pero todo cambia cuando descubre que su prometida llevaba una doble vida, lo usaba como respaldo financiero y lo acusaba de ser controlador por negarse a financiar sus lujos. A lo largo del relato veremos cómo descubre la infidelidad, cómo se prepara en silencio para salir de la relación, cómo la verdad sale a la luz frente a todos y cuáles fueron las consecuencias de cada decisión. Es una historia sobre engaño, límites y lo que ocurre cuando alguien decide recuperar su dignidad. Mi prometida me fue infiel, y luego insistió en que yo siguiera pagando su viaje de chicas porque, según ella, negarme era controlador. Cuando corté el dinero y me alejé de ella, se derrumbó frente a las mismas amigas con las que había alardeado de su libertad. Bien, gente. Prepárense, porque esta historia es intensa. Mi prometida me fue infiel, me acusó de ser controlador por no querer financiar sus vacaciones, y luego tuvo una crisis completa frente a sus amigas, esas mismas a las que había estado alardeando sobre lo libre que era sin mí. Para que entiendan todo, voy a empezar por el principio. Me llamo Ethan, tengo 31 años y trabajo como soldador en una empresa de fabricación industrial en el norte de Arizona. Llevo casi 9 años en esto y, sinceramente, soy muy bueno en mi trabajo. Tan bueno que algunas empresas llaman directamente a mi jefe para preguntar si estoy disponible para proyectos específicos. Estoy certificado en TIG, MIG, soldadura con electrodo, lo que necesiten. Gano buen dinero, tengo mi propia camioneta completamente pagada y hace 2 años compré una casa de 3 habitaciones que estoy renovando poco a poco los fines de semana. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas y algo más. Además, hay algo muy satisfactorio en construir cosas con tus propias manos, ver cómo el metal sin forma se convierte en algo útil y duradero. Mi padre era soldador antes que yo. Me enseñó todo lo que sé antes de morir hace 5 años por un infarto que nadie vio venir. Cada vez que enciendo el arco, siento que sigo conectado con él. Siempre decía, el valor de un hombre se mide por lo que construye, no por lo que compra. Mi casa es una construcción de los años 70 que estaba en muy mal estado cuando la compré. Los dueños anteriores la habían descuidado durante al menos 15 años, pero yo vi el potencial. Pasé los primeros 6 meses arrancando alfombras más viejas que yo, restaurando los pisos de madera originales y actualizando el sistema eléctrico, que aún funcionaba con una instalación de 100 amperios completamente obsoleta. La cocina era un desastre, encimeras laminadas naranjas y electrodomésticos verde aguacate que parecían sacados de otra época. La demolí por completo y la reconstruí desde cero. Compré gabinetes al por mayor y los instalé yo mismo. Conseguí encimeras de granito a precio de costo gracias a un amigo que trabaja en fabricación de piedra. Los electrodomésticos de acero inoxidable los compré en oferta y los fui instalando pieza por pieza. Mi amigo Ryan me ayudó con la plomería, porque no soy un tonto que cree que ver tutoriales en internet te convierte en plomero certificado. Hay cosas que es mejor dejar a los profesionales. Ryan ha sido mi mejor amigo desde la secundaria. Ahora es electricista con licencia. Tiene su propia casa a unos 15 minutos de la mía y un Golden Retriever llamado Sunny, que cree que es un perro faldero aunque pesa más de 30 kilos. Ryan es el tipo de persona que deja todo para ayudarte a mover un sofá o sacarte de un problema. Hemos estado el uno para el otro desde que teníamos 16 años y trabajábamos juntos en empleos de verano en una empresa de jardinería. Fue más o menos por esa época que conocí a Hallie. No en la empresa de jardinería, sino en mi casa. Ella era agente inmobiliaria y estaba mostrando la casa de al lado a una pareja joven que buscaba su primera vivienda. Yo estaba afuera cambiando el poste del buzón, que estaba podrido en la base, cuando se acercó a saludar, probablemente intrigada por el tipo sudoroso con una pala y una bolsa de cemento. Empezamos a hablar sobre el vecindario, el mercado inmobiliario y si pensaba vender pronto. Le dije que acababa de comprar la casa y que planeaba quedarme ahí para siempre. Se rió y comentó que eso era raro en su profesión, porque la mayoría de la gente veía las casas como inversiones, no como hogares. Parecía realmente interesada en las renovaciones que estaba haciendo. Intercambiamos números ese mismo día y, en menos de un mes, ya estábamos saliendo oficialmente. Hallie era hermosa de esa manera que parece sin esfuerzo. Siempre tenía las uñas perfectas en tonos neutros que costaban más de lo que debería costar un esmalte. Su cabello siempre arreglado, incluso para hacer recados, y vestía como si fuera a una reunión de negocios incluso los sábados por la tarde cuando solo salíamos a almorzar. Trabajaba para una gran franquicia inmobiliaria, ganaba bien, manejaba un buen auto y tenía un departamento en el centro con vista a las montañas. Lo que me atrajo de ella al principio fue lo diferentes que éramos. Ella era pulida y sofisticada,
Mientras que yo muchas veces llegaba a las citas con grasa bajo las uñas. A ella le parecía encantador. Me llamaba su chico rudo y su rey de cuello azul. Decía que estaba cansada de hombres que no sabían cambiar una llanta o colgar un estante sin llamar a un técnico. Durante un tiempo, parecía sincera. Venía a mi casa mientras yo trabajaba en proyectos, se sentaba en la parte trasera de mi camioneta mientras cortaba madera o soldaba piezas para una pérgola en el patio. Hacía preguntas, parecía genuinamente interesada en el proceso. Me llevaba sándwiches y se quedaba en el garaje mientras restauraba una motocicleta vieja, una Honda CB 750 de 1978 que había comprado casi regalada. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio. Hice todo de la forma tradicional. La llevé a Sedona, caminamos hasta que Cidre el Rock al atardecer porque una vez mencionó que le encantaba esa vista. Me arrodillé con un anillo que me tomó 6 meses ahorrar, un diamante corte princesa en oro blanco, porque una vez dijo que prefería los tonos plateados al oro amarillo. Yo había prestado atención. Ella lloró, dijo que sí, me besó unas 15 veces y repetía Dios mío sin parar. Luego publicó todo en redes sociales en menos de 30 segundos. Instagram, Facebook, Snapchat, hashtags, emojis, todo. Mirando atrás, ese debió ser mi primer aviso. El anillo aún no estaba completamente en su dedo y ya estaba buscando el ángulo perfecto para la foto, pidiéndome que me quedara quieto para que el atardecer saliera de fondo. El compromiso era real. La actuación del compromiso era lo que parecía importarle más. Sus padres eran aceptables. Su padre, Thomas, era consultor financiero y trabajaba desde casa, siempre distraído con su laptop. Su madre, Susan, ex reina de belleza convertida en ama de casa, tenía opiniones sobre absolutamente todo y las compartía sin que nadie se las pidiera. La decoración de tu casa, el auto que manejabas, la ropa que llevabas. Nada era demasiado pequeño para sus comentarios no solicitados. Nunca estuvieron realmente entusiasmados con que su hija se casara con un soldador. No fueron abiertamente hostiles, pero su desaprobación siempre estuvo presente, disfrazada de cortesía y comentarios inocentes que en realidad no lo eran. Pequeñas frases aquí y allá, preguntas que no buscaban respuestas, sino marcar distancia. Susan, por ejemplo, una vez me preguntó durante una cena familiar si había considerado pasar a un puesto de gestión dentro de mi empresa. Lo dijo como si soldar fuera solo una etapa temporal, algo que uno hace mientras no consigue una carrera real, ignorando por completo que el oficio especializado que yo tenía estaba mejor pagado que la mayoría de los cargos administrativos. Le respondí que, con mis certificaciones, un soldador gana más que muchos gerentes. Ella simplemente sonrió con esa expresión rígida que usan las personas cuando ya han decidido que estás por debajo de ellas, pero no quieren decirlo en voz alta. Thomas, por su parte, me preguntó una vez cuál era mi plan a 5 años. Le expliqué que pensaba seguir haciendo bien mi trabajo, mejorar mi casa y construir una vida junto a su hija. Asintió como si le hubiera dicho que pensaba coleccionar chapas de botellas y esperar que todo saliera bien por arte de magia. Al principio, el compromiso parecía ir bien. Elegimos una fecha para octubre del año siguiente, empezamos a planificar la boda, abrimos una cuenta conjunta exclusivamente para los gastos del evento. Yo aporté $12,000 de mis ahorros, dinero que había estado guardando durante años. Hallie aportó $8,000. Teníamos presupuesto, cronograma, lugar reservado y un documento compartido donde registrábamos cada proveedor y cada depósito. Luego llegaron sus amigas. Hallie tenía un grupo de amigas de sus días de hermandad universitaria, Madison, Lauren, Brianne y Kale. Se hacían llamar las 5 fabulosas sin una pizca de ironía ni conciencia de lo ridículo que sonaba. Todas trabajaban en algo relacionado con bienes raíces, marketing o redes sociales, con unos pocos miles de seguidores en Instagram y fantasías de contratos de patrocinio que nunca llegaban. Funcionaban como una mente colmena. Si una pensaba algo, todas lo pensaban. Si una decidía algo, todas tenían que hacerlo. Y cada vez más, lo que ellas creían que Hallie debía hacer se convertía en una verdad absoluta que no podía cuestionarse. Madison era la líder. 2 divorcios antes de los 29, trabajaba en una agencia de marketing boutique con un título lleno de palabras como sinergia y métricas de engagement, y aún así opinaba sobre las relaciones de todo el mundo, como si su historial no fuera una advertencia viviente de qué no hacer. Llevaba apenas 4 meses con su novio actual y ya hablaba de él como si fuera una opción provisional mientras aparecía algo mejor. Noté el cambio en Hallie alrededor de los 8 meses de compromiso. Empezó a salir más con las chicas. Las salidas que antes terminaban a las 7 de la tarde se transformaron en noches de club hasta las 2 de la mañana. Las noches de club se convirtieron en viajes de fin de semana a Phoenix, Las Vegas o cualquier lugar que las 5 fabulosas decidieran que era imprescindible visitar. En algún punto, dejé de ser su pareja y me convertí en un obstáculo.
La primera vez que lo sentí fue cuando sugerí quedarnos en casa un sábado por la noche. Había trabajado turnos largos toda la semana y estaba agotado. Me miró como si le hubiera pedido que renunciara a su primer hijo. Dijo que las chicas contaban con ella, que yo estaba siendo pegajoso, que necesitaba entender que no iba a ser una de esas mujeres que desaparecen dentro de una relación. Lo dejé pasar. Pensé que tenía razón. Pensé que yo estaba siendo demasiado necesitado. La primera discusión seria fue por el viaje de despedida de soltera. Las 5 fabulosas decidieron que Hallie necesitaba una despedida de soltera en Miami. 5 días, hotel de lujo en South Beach, mesas VIP en clubes exclusivos, alquiler de yate privado, todo el paquete absurdo. El costo superaba los $4.000 por persona. Le sugerí que era excesivo, considerando que estábamos intentando ahorrar para la boda y la luna de miel en Italia que habíamos planeado. Hallie me acusó de ser controlador. Esa palabra, controlador, se convirtió en la acusación favorita cada vez que expresaba una opinión que no le gustaba. Le expliqué que no estaba diciendo que no fuera, solo que quizá podían hacer algo más razonable. Un fin de semana en Las Vegas seguiría siendo divertido. Un retiro en un spa local sería relajante. Algo que no implicara una hipoteca ni reventar las tarjetas de crédito. Me dijo que no entendía lo importantes que eran sus amistades, que estaba intentando aislarla de las personas que más le importaban, que Madison le había advertido que tarde o temprano mostraría mi verdadera cara. Y ahí estaba, supuestamente, esa cara. Fue a Miami de todos modos. No peleé. Pensé que elegir mis batallas era lo más maduro. Volvió bronceada, agotada durante 3 días completos y con $4.000 menos en sus ahorros personales, dinero que claramente no podía permitirse gastar. Según contó, el viaje incluyó el día en yate privado, cenas carísimas todas las noches, sección VIP en un club del que jamás había oído hablar y una sesión de fotos al amanecer en la playa con un fotógrafo contratado exclusivamente para Instagram. Las publicaciones de Instagram de ese viaje fueron reveladoras. Muchas fotos en bikini. Muchas copas levantadas frente a atardeceres, muchos textos sobre libertad, vivir la mejor vida y chicas apoyando a chicas. Ni una sola mención a que estaba comprometida. Ni una foto del anillo. Ni un hashtag sobre tener un prometido en casa. Cuando mencioné eso de forma casual, intentando no sonar acusador, dijo que estaba siendo paranoico, que todo el mundo sabía que estaba comprometida, que no necesitaba anunciarlo constantemente para demostrar su compromiso. Que la confianza en una relación significaba no necesitar validación constante. Me hizo sentir como un loco por siquiera preguntar. Después de Miami, todo empeoró rápido. Empezó a trabajar hasta tarde más seguido. Reuniones con clientes que se extendían hasta la noche. Visitas a propiedades que requerían su presencia hasta medianoche un martes. Eventos de networking que nunca había mencionado y que no sabía describir cuando le preguntaba. No soy tonto ni celoso por naturaleza, pero algo no cuadraba. Esa sensación en el estómago cuando los números no dan. Cuando la historia tiene huecos que no puedes señalar con precisión, pero sabes que están ahí. Entonces conocí a Tyler. Fue completamente accidental. Estaba comprando almuerzo en una tienda cerca de mi lugar de trabajo, esperando en la fila, revisando el teléfono, y vi a Hallie sentada en una mesa del fondo con un hombre. Estaban muy cerca, riendo por algo en su teléfono, con su mano sobre su antebrazo de esa manera que no es solo amistosa. Ese toque que comunica algo más. Ella no me vio. Observé unos 30 segundos, lo suficiente para confirmar que no era algo inocente, y me fui sin pedir nada. No la confronté, no hice una escena. Solo lo guardé en mi mente y empecé a prestar mucha más atención a todo. Tyler era corredor hipotecario en el mismo edificio donde estaba la oficina inmobiliaria de Hallie. Lo descubrí con observación básica y algunas preguntas cuidadosas en las semanas siguientes. Conducía un Tesla, vestía trajes caros, tenía esa energía de vendedor pulido y una sonrisa blanca que aparentemente a muchas mujeres les parece atractiva. También descubrí, con unos 15 segundos de búsqueda en LinkedIn, que seguía casado con una mujer llamada Emily. Tenían 2 hijos en común y una casa en las afueras, una de esas propiedades amplias con jardín que parecen diseñadas para vender una versión idealizada de la vida familiar. No confronté a Hallie de inmediato. No fue por miedo, ni por negación. Fue estrategia pura. En lugar de eso, empecé a documentarlo todo, como si estuviera preparando un expediente legal contra alguien que aún fingía ser mi futura esposa. Anotaba cada vez que sus historias no coincidían con la realidad, cada vez que me decía que tenía una cena con clientes, una reunión tardía o una sesión de networking improvisada. Guardaba capturas de pantalla de Instagram donde aparecía en el mismo restaurante, bar o evento que Tyler, con apenas minutos de diferencia entre sus publicaciones. Construí una línea de tiempo meticulosa con cada coincidencia sospechosa,
Cada noche que regresaba tarde con una excusa distinta, cada vez que su ubicación coincidía con la de él según sus propias redes sociales. Podrían llamarlo paranoia, obsesión o inseguridad. Yo lo llamo protegerme del gaslighting que sabía que estaba por venir. Conocía el guión, primero negarían todo, luego dirían que estaba imaginando cosas, después me acusarían de celoso y controlador. No iba a llegar a esa conversación sin pruebas. La confirmación definitiva llegó unas 6 semanas después. Ella dejó su iPad en mi casa tras pasar el fin de semana aquí, algo habitual entre nosotros porque confiábamos lo suficiente como para no pensar en consecuencias. Mientras limpiaba la cocina, apareció una notificación de mensaje en la pantalla. Solo con la vista previa fue suficiente. No necesitaba abrir la conversación completa, ni leer el contexto, ni buscar más detalles. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Me quedé inmóvil, con la esponja en la mano y el agua corriendo en el fregadero, mientras la frase parecía expandirse en mi mente. No exploté. No lancé nada contra la pared. No la llamé gritando ni le escribí un mensaje furioso. Simplemente me senté en la mesa de la cocina, mirando la pantalla del iPad como si me hubiera traicionado personalmente. En cierto modo, lo había hecho. Era el mensajero de algo que ya intuía, pero que no quería admitir en voz alta. Mi primera llamada fue a Ryan. No porque necesitara consejo legal o financiero, sino porque necesitaba a alguien que no me tratara como si estuviera exagerando. Llegó en menos de una hora, todavía con su chaqueta del trabajo puesta. Me miró, vio mi expresión y solo preguntó qué tan grave era. Le mostré el mensaje sin decir una palabra. Lo leyó, me devolvió el iPad y se dejó caer en el sofá, exhalando lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración por mí. Me preguntó cuál era mi plan. Aún no tenía uno, pero sabía que lo tendría. No iba a improvisar algo tan importante. Las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de cómo actuar con normalidad mientras tu mundo se desmorona por dentro. No dejé ver que sabía nada. Seguí interpretando al prometido perfecto, el hombre entusiasmado con la boda, el que hablaba de planes futuros como si aún creyera en ellos. Incluso fui con ella a visitar un salón de eventos y fingí interés por los centros de mesa, la disposición de las mesas, las combinaciones de colores y los menús degustación. Asentía, hacía preguntas, sonreía en las fotos. Por dentro, estaba completamente desconectado. Mientras tanto, estaba desatando mi vida de la suya, pieza por pieza, con la precisión de alguien que desarma una bomba sin hacer ruido. Retiré mis $12.000 de la cuenta de la boda, cada centavo que había aportado, y dejé intactos los 8.000 de ella. No era un ladrón ni un oportunista, solo estaba recuperando lo que era mío. Cancelé mis aportes a la tarjeta de crédito conjunta que habíamos abierto exclusivamente para gastos de la boda, una decisión que había parecido romántica en su momento y ahora se sentía ingenua. Moví en silencio documentos importantes, herramientas, contratos, recuerdos familiares y objetos de valor a lugares seguros. Cambié las contraseñas de cuentas que, ingenuamente, había compartido con ella cuando pensaba que la transparencia era la base de una relación sana. Los proveedores de la boda eran más complicados. Habíamos pagado depósitos juntos al catering, fotógrafo, DJ y florista. Decidí dejar eso en pausa. Quería sincronizarlo todo a la perfección. No tenía sentido mostrar mis cartas antes de estar listo para jugar la mano completa. Sabía que, cuando actuara, todo tendría que caer como una cadena de dominó. Entonces llegó el viaje de chicas. 3 semanas antes de la boda programada, Hallie anunció que las Fabulosas 5 estaban planeando una escapada previa a la boda a Cabo San Lucas. 6 días en un resort todo incluido frente a la playa. Una especie de celebración previa y despedida de soltera tardía, porque Miami había sido hace tiempo y, según ella, merecía un último viaje como mujer soltera. El costo era enorme. Casi $5.000 por persona solo por el paquete del resort, sin contar vuelos ni gastos adicionales como cenas privadas, excursiones, spa y transporte premium. Era una cifra que, en cualquier contexto razonable, habría requerido una conversación seria. Una noche me sentó frente a ella con esa mirada expectante. Esa mirada que decía que ya había ensayado su discurso y esperaba que yo aceptara sin cuestionar nada, como siempre había hecho. Me explicó que ella y las chicas estaban organizando el viaje a cabo como una última gran salida antes de la boda, que sería increíble, con spa de lujo, cabañas privadas en la playa, piscinas infinitas, chefs personales y todo lo imaginable. Luego me pidió que transfiriera el dinero a su cuenta personal antes del viernes para poder reservar, como si fuera una formalidad administrativa y no una suma absurda. La miré fijamente. ¿Necesitas que te transfiera dinero? Sí, claro. Son como $5.000 mi parte, sin contar gastos extras, y no tengo liquidez ahora mismo. Todavía estoy pagando Miami.
Pensé que podrías cubrirlo con los ahorros y luego te pago después de la boda, cuando todo se calme y venda más casas. ¿Pagarme con qué? Pregunté, manteniendo la voz plana. Te gastaste tus ahorros en Miami. Has estado gastando dinero en cosas que ni siquiera veo. ¿Qué pasó con el presupuesto que acordamos? Su expresión cambió por una fracción de segundo, una microexpresión de molestia que luego suavizó con paciencia ensayada, como si le estuviera explicando algo obvio a alguien demasiado lento para entender. Esto es importante para mí, Ethan. Es mi último viaje como mujer soltera. Mis amigas han estado planeando esto durante meses, y están contando conmigo. No puedo ser la que arruiné todo para todas. ¿Tu último viaje como mujer soltera? Repetí. No estás soltera, Hallie. Estás comprometida. Se supone que nos casamos en 3 semanas. ¿Sabes a qué me refiero? Antes de estar atada. Antes de que todo cambie. ¿Atada? ¿Cambios? Dije, alzando una ceja. Interesante elección de palabras. Me recosté en la silla, manteniendo mi rostro neutral, casi clínico. Le dije que no iba a financiar unas vacaciones de $5,000 3 semanas antes de la boda, que teníamos gastos reales que cubrir, que el catering y el fotógrafo necesitaban pagos pendientes y que no había dinero para otro viaje de lujo sin comprometer cosas mucho más importantes. Y entonces apareció esa expresión. La cara herida, indignada, el "¿cómo te atreves?" que había visto cada vez más en los últimos meses. Esa mezcla de victimismo y superioridad moral que convertía cualquier desacuerdo en una acusación contra mi carácter. Me acusó de ser controlador otra vez. Dijo que esto era exactamente lo que Madison le había advertido. Que yo no quería que se divirtiera, que no quería que tuviera amigos ni experiencias que no me incluyeran, que quería mantenerla atrapada mientras controlaba cada dólar que gastaba, como si yo fuera un guardián financiero y no alguien que estaba intentando evitar una bancarrota emocional y económica. ¿Madison te advirtió sobre no darte miles de dólares para vacaciones? Respondí. Madison, 2 veces divorciada, que no ha pagado su propio alquiler en 3 años. Entonces me acusó de atacar a sus amigas otra vez. Dijo que Madison había predicho que yo empeoraría cuando la boda se acercara, que los hombres como yo siempre mostraban su verdadera cara cuando sienten que ya tienen a una mujer asegurada. Hombres como yo. Hombres que controlan a sus parejas con dinero y manipulación. Hombres que parecen amables al principio, pero se convierten en monstruos controladores cuando se sienten seguros. No pude evitar reírme en voz alta. Fue una risa corta, seca, casi involuntaria. La audacia de esa acusación, viniendo de una mujer que estaba acostándose con otra persona mientras planeaba casarse conmigo, era casi admirable por su descaro. Hallie, no estoy intentando controlarte. Lo que estoy haciendo es negarme a pagar unas vacaciones de lujo que, sinceramente, no podemos permitirnos, y menos a solo 3 semanas de nuestra boda. Eso no es control, es sentido común. Es responsabilidad financiera. Es actuar como un adulto. Ella se levantó de inmediato, tomó su bolso de diseñador del mostrador y me miró con desprecio. Bien. Lo resolveré por mi cuenta. Como siempre. Pero deberías saber que mis amigas tienen razón sobre ti. No eres el hombre que creí que eras. Me quedé observándola sin alterar mi tono. Curioso, respondí. Justo estaba pensando lo mismo de ti. Se fue dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron en sus marcos. Me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo, procesando todo lo que acababa de suceder. Me había acusado de ser controlador solo por negarme a darle $5,000 para un viaje con sus amigas. Las mismas amigas que la alentaban a vivir su mejor vida mientras ella dormía con un corredor hipotecario casado a mis espaldas. Las mismas amigas con las que publicaba fotos constantemente sin mencionar que estaba comprometida conmigo. No volvió esa noche ni al día siguiente. Recibí algunos mensajes diciendo que se estaba quedando con Madison mientras yo reflexionaba sobre mi comportamiento y mi actitud. No respondí a ninguno. En lugar de eso, hice llamadas. Cancelé la reserva del lugar de la boda, perdiendo el depósito sin que me importara lo más mínimo. Cancelé el servicio de catering. Cancelé al fotógrafo. Cancelé al DJ, al florista y a la pastelería que estaba haciendo nuestro pastel. Luego envié un correo breve y educado a todos los invitados, explicando que la boda se cancelaba debido a diferencias irreconciliables descubiertas durante la planificación. Después llamé a su padre. Thomas se mostró confundido cuando le pedí almorzar sin Hallie, pero aceptó tras una breve pausa. Nos reunimos en un restaurante pequeño y tranquilo cerca de su casa, sentados en una mesa apartada. Le conté todo, la infidelidad, la documentación que había reunido, los mensajes de Tyler, la manipulación financiera, y cómo su hija me trataba como un cajero automático mientras tenía una relación con un hombre casado. Le mostré capturas de pantalla. Le mostré fechas. Le expliqué todo con calma, sin emociones,
como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se recostó y se pasó las manos por el rostro, aparentando de repente 10 años más. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendido, dijo finalmente, pero no lo estoy. Susan y yo hemos estado preocupados por las amigas de Hallie desde hace tiempo. Desde la universidad han sido una mala influencia, siempre empujándola a tomar malas decisiones y alimentar sus peores impulsos. ¿Sabía algo de Tyler en específico? Pregunté. Negó con la cabeza. No, pero sabía que algo no estaba bien. Últimamente estaba más secreta, más exigente, más centrada en sí misma, más despectiva con todo lo que no servía a sus intereses. Me miró con algo parecido al respeto. Estás manejando esto mejor que la mayoría de los hombres. Muchos estarían haciendo escándalos o amenazas. No me interesa el drama, Thomas, respondí. Solo quiero salir limpio de esto. Recuperar mi dinero, mantener mi dignidad y no volver a verla jamás. Asintió lentamente. Por lo que vale, lo siento. Merecías algo mejor. Ibas a ser un buen esposo, y ella lo arruinó por nada. Que lo dijera su propio padre significó algo. No todo, pero algo. Las consecuencias comenzaron unos 4 días después de que cancelé todo. Hallie me llamó 17 veces en una sola tarde. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Sus mensajes pasaron de confusión a enojo, luego a amenazas, y finalmente a súplicas desesperadas. ¿Qué quieres decir con que la boda está cancelada? No puedes cancelarla sin hablar conmigo. Ethan, contesta el teléfono. Esto no tiene gracia. La gente me está llamando preguntando qué pasó, y no sé qué decir. Si no me llamas en 1 hora, hemos terminado. Lo digo en serio. Por favor, hablemos. Lo que sea que haya hecho, podemos solucionarlo. Esa misma tarde apareció en mi casa. Yo estaba en el garaje trabajando en mi motocicleta cuando su coche entró demasiado rápido en la entrada. Entró como si todavía tuviera derecho a estar allí, como si siguiera siendo su casa. ¿Qué te pasa? Cancelaste toda nuestra boda sin decirme nada. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Dejé la llave inglesa y me limpié las manos con un trapo. Mantuve la voz tranquila. Sé lo de Tyler, Hallie. Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos: confusión, negación, miedo, cálculo, más negación, y finalmente fingir ignorancia. ¿Quién? Casi me reí. El corredor hipotecario. Con el que has estado durmiendo durante meses. El corredor hipotecario casado, por cierto. Su esposa se llama Emily. Tienen 2 hijos. Hay fotos familiares muy bonitas en su Facebook. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo lo sabes? ¿Importa? Me engañaste durante meses mientras planeábamos nuestra boda. Mientras me pedías dinero para viajes. Mientras me llamabas controlador por poner límites básicos. Intentó decir que no era lo que parecía. Ahórratelo. Vi los mensajes. Anoche fue increíble. Eso no es un mensaje inocente. No es de trabajo. No tiene ninguna explicación aceptable. Empezó a llorar. El tipo de llanto manipulador, más actuación que arrepentimiento, diseñado para hacerme sentir culpable por descubrirla. Fue un error. Solo un error. No puedes tirar todo por un error. Un error que repetiste durante meses mientras estabas comprometida conmigo. Mientras yo trabajaba horas extra y turnos dobles para pagar nuestro futuro. Negué con la cabeza. Eso no es un error. Es un patrón. Es una serie de decisiones conscientes sin importar cuánto me dolería. Estaba confundida. Tú siempre estabas enfocado en el trabajo. Tyler me prestaba atención. Me había hecho sentir especial y deseado durante mucho tiempo, como si yo fuera el centro de su mundo, pero en ese instante no pude evitar que la ironía se filtrara en mi voz. Todo sonaba vacío, hueco, como si las palabras que alguna vez me dijo ahora fueran parte de un guión mal actuado. Entonces, ¿es mi culpa que me hayas engañado porque trabajo demasiado? Pregunté con una calma que no sentía. El mismo trabajo que pagó el anillo que llevas en el dedo, que alimentó nuestra cuenta conjunta para la boda y que habría financiado ese viaje a cabo que tanto querías, si hubiera sido lo suficientemente ingenuo como para aceptar sin cuestionar nada. No respondió. No intentó defenderse ni interrumpirme. Se quedó allí, con los hombros hundidos, llorando en silencio, mirando alrededor del garaje como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Como si ese espacio, que alguna vez simbolizó nuestro futuro, ahora le resultara ajeno. Como si, por fin, estuviera comprendiendo con claridad lo que había destruido con sus decisiones. Se terminó, Hallie, dije, sin elevar la voz. La boda está cancelada. Las cuentas están separadas. Quiero la llave de mi casa y que recojas tus cosas antes de que termine la semana. Después de eso, no quiero volver a saber nada de ti. Ni mensajes, ni llamadas, ni intentos de explicación tardía.
Su expresión cambió en cuestión de segundos. Pasó de la súplica desesperada a una furia fría, casi calculada, como si hubiera decidido cambiar de estrategia. No puedes hacerme esto, dijo con la voz temblorosa pero cargada de amenaza. Le diré a todos lo que hiciste. Diré que me abandonaste justo antes de la boda, que eres un monstruo controlador que intentó aislarme de mis amigos. Diré que me manipulaste, que me controlabas, que me quitaste mi independencia. Me encogí de hombros, sin sentir necesidad de discutir ni de justificarme. Hazlo. Diles lo que quieras. Yo les diré por qué me fui de verdad. Y créeme, la verdad siempre pesa más que cualquier historia bien contada. Eso la dejó completamente paralizada. Su miedo no era perderme, eso ya lo había aceptado en el fondo. Su verdadero terror era que su infidelidad se hiciera pública, que la imagen cuidadosamente construida de víctima se desmoronara frente a todos. Sin decir una palabra más, dejó la llave sobre el banco de trabajo como si le quemara la mano y salió a toda velocidad, encendiendo el coche con brusquedad y dejando marcas de neumáticos en la entrada, como si quisiera huir no solo del lugar, sino de la realidad que acababa de enfrentar. Las semanas siguientes fueron interesantes, por decirlo de alguna manera. La noticia de la boda cancelada se propagó con una velocidad sorprendente en nuestros círculos sociales. Nadie me preguntó directamente qué había pasado, pero podía sentir las miradas curiosas, las conversaciones a media voz, los comentarios indirectos. Lo notaba en el gimnasio, en el supermercado, en reuniones casuales, en cualquier lugar donde coincidíamos con conocidos en común. Hallie, por supuesto, contó su versión primero. Según Ryan, que lo escuchó de su novia, quien a su vez lo oyó de alguien en su clase de CrossFit, yo era un monstruo controlador que había cancelado la boda porque no podía soportar que ella tuviera independencia y amigos. Supuestamente, yo había sido abusivo financieramente, manipulador emocionalmente y la había abandonado 3 semanas antes del gran día porque quería castigarla por no ser lo suficientemente sumisa. Una narrativa perfecta, diseñada para generar simpatía automática. No me molesté en corregir esa historia públicamente. No lo necesitaba. La verdad siempre termina saliendo cuando uno es paciente y no intenta forzarla. Y salió en el cumpleaños de Madison. De todos los lugares posibles. Yo no estuve allí, obviamente. No tenía ningún interés en participar en reuniones donde sabía que ella estaría. Pero la novia de Ryan estuvo presente, junto con varios amigos en común. Más tarde me contó todo con lujo de detalles mientras cenábamos en casa de Ryan, disfrutando cada segundo del drama como si fuera una serie que se desarrolla sola sin que uno tenga que intervenir. El grupo se había reunido en un bar elegante en una azotea del centro para celebrar los 30 años de Madison. Un lugar caro, con sección VIP, luces suaves, música perfectamente seleccionada y decoraciones pensadas para fotos de Instagram. Hallie estaba allí interpretando su papel a la perfección, recibiendo simpatía, abrazos y validación, como si estuviera en una especie de ceremonia de consuelo colectivo. En algún punto de la noche se sintió demasiado cómoda con la atención. Empezó a hablar más fuerte, a exagerar sus gestos, a decir que los hombres eran basura, que yo había arruinado su vida, que estaba mejor sin mí, que encontraría a alguien que realmente la valorara y supiera apreciarla. Se convirtió en el centro del grupo, alimentando su narrativa con cada frase. Entonces alguien lanzó la bomba que lo cambió todo. Una conocida, amiga de una amiga, que resultó conocer a Emily, la esposa de Tyler, por el colegio de sus hijos, dijo en voz alta, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Espera, ¿no era Tyler el hombre casado con el que estabas durmiendo? ¿El mismo cuya esposa se enteró y ahora está pidiendo el divorcio? El bar entero quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron. La música siguió sonando, pero nadie parecía escucharla. Todas las miradas se clavaron en Hallie. Según la novia de Ryan, los minutos siguientes fueron una mezcla insoportable de silencio incómodo y caos absoluto. Hallie intentó negarlo, luego minimizarlo, luego culparme por ser distante, por no darle atención suficiente, por empujarla hacia Tyler. Cambió de argumento varias veces en cuestión de minutos, pero nada de eso convenció a nadie. Madison intentó cambiar de tema, sacarla del centro de atención, pero ya era imposible. La historia de la víctima se derrumbó frente a todos, en tiempo real, sin posibilidad de reconstrucción. Y entonces empeoró. Brianne, una del grupo que siempre parecía un poco más sensata, confesó que llevaba meses sospechando. Había visto mensajes en el teléfono de Hallie durante un brunch, pero no dijo nada para evitar drama y conflictos dentro del grupo. Ahora que todo estaba expuesto, decidió hablar y confirmar lo que muchos empezaban a sospechar. El romance había durado casi 4 meses. No unas pocas semanas, como Hallie había insinuado. Tyler le compraba regalos caros, la llevaba a hoteles lujosos, le prometía dejar a su esposa cuando fuera el momento adecuado, cuando los niños fueran un poco mayores, cuando las circunstancias fueran más favorables.
El manual clásico del infiel, repetido palabra por palabra. Hallie había estado jugando en ambos bandos. Comprometida conmigo, acostándose con Tyler, mintiendo a todos, planificando una boda mientras planificaba su salida, usando mi dinero mientras pasaba noches en la cama de otro hombre, construyendo dos realidades paralelas sin que ninguna colisionara, hasta ese momento. La fiesta prácticamente terminó después de eso. Hallie se fue llorando, sola, con su Uber esperándola mientras todos miraban en silencio. Nadie la detuvo. Nadie la acompañó. El grupo se dispersó rápidamente. La narrativa cuidadosamente construida sobre mí como el villano controlador se desintegró en cuestión de minutos, reemplazada por una verdad que nadie pudo ignorar. 2 semanas después, Hallie intentó salvar lo que tenía con Tyler. Según varias personas que presenciaron la escena, apareció en su edificio de oficinas a la hora del almuerzo, cuando el vestíbulo estaba lleno de empleados, ejecutivos y clientes. Exigió que lo llamaran de inmediato porque necesitaba hablar con él sobre su futuro juntos, como si todavía tuviera algún tipo de derecho sobre su vida. Cuando Tyler bajó, esperando probablemente un asunto laboral o una reunión inesperada, se quedó pálido al verla. Hallie comenzó a hacer un escándalo frente a todos, alzando la voz, exigiendo que dejara a su esposa, diciendo que lo había sacrificado todo por él, preguntando por qué no respondía a sus llamadas ni mensajes, acusándolo de haberle mentido sobre sus intenciones. Seguridad tuvo que escoltarla fuera mientras ella gritaba que él había arruinado su vida, que era un mentiroso y un cobarde, que le había prometido un futuro que nunca pensó cumplir. Al menos 30 personas presenciaron la escena, incluidos compañeros de trabajo y clientes importantes. Su reputación en la empresa quedó dañada en cuestión de horas, y su imagen profesional, cuidadosamente construida durante años, quedó asociada a un escándalo público imposible de ocultar. La esposa de Emily le dio un ultimátum en cuanto se enteró de la aventura, y Tyler no dudó ni un segundo en elegir su matrimonio. Bloqueó a Hallie en el teléfono, la eliminó de todas las redes sociales, según supe después, incluso pidió traslado a otra oficina al otro lado de la ciudad para no volver a cruzarse con ella. Para él, el asunto terminó ahí. Para Hallie, no. Poco después, perdió su trabajo. Resulta que la comunidad inmobiliaria en nuestra zona es pequeña y todos se conocen. El rumor de su relación con un colega casado se propagó rápido, y su corredor decidió que mantenerla en el equipo era más riesgo que beneficio. Le dieron 30 días para buscar otra oportunidad laboral. Sin el ingreso doble con el que contaba cuando planeábamos casarnos, ya no pudo pagar su departamento. Se retrasó en 2 cuotas de la hipoteca antes de que el banco empezara a enviar cartas formales. Sus padres tuvieron que intervenir para ayudarla a vender el lugar antes de que entrara en ejecución hipotecaria. Después de liquidar el préstamo y cubrir las comisiones, apenas le quedaron unos $8,000. La última vez que supe algo, fue por la novia de Ryan, quien me contó que Hallie había vuelto a vivir con Thomas y Susan, los mismos padres que durante 2 años me miraron por encima del hombro por ser soldador. Ahora estaban manteniendo a su hija adulta, que había destruido su compromiso, perdido su empleo y vendido su departamento con pérdidas. La fiesta de cumpleaños de Madison se volvió legendaria en nuestro círculo social. Durante meses, la gente hablaba de esa noche, del momento en que toda la vida fabricada de Hallie se vino abajo frente a los mismos amigos que llevaba años intentando impresionar. Unos 3 meses después de que todo explotara, me encontré con Brian en el supermercado. Se acercó en la sección de frutas, incómoda, pero decidida. «Hola, Ethan. Solo quería decirte que lo siento. Debería haber dicho algo cuando vi esos mensajes en su teléfono. Sabía que estaba mal, pero no quise involucrarme. No fue justo contigo». Me encogí de hombros. «No fuiste tú quien me engañó. No es tu responsabilidad vigilar a tus amigas». Ella asintió, pero añadió: «Aún así, merecías saberlo. Y, por cierto, el grupo fabuloso de 5 ya no existe». Lauren y Cale dejaron de hablar con Hallie después de la fiesta. Madison todavía la defiende, pero nadie toma a Madison en serio. Luego me miró con una leve sonrisa. «Pareces estar bien». «Lo estoy», respondí, y era verdad. 6 meses después de la boda cancelada, Ryan organizó una barbacoa en su casa. Solo amigos cercanos, algunos compañeros del trabajo, su novia y algunas personas que no conocía. La parrilla estaba encendida en el patio, música sonando desde el porche, y Sunny, su Golden Retriever, robando comida de los platos. La novia de Ryan llevó a su prima Samantha, una enfermera del hospital del centro que acababa de mudarse desde Colorado. Empezamos a hablar sobre la remodelación de la casa, sobre mi trabajo como soldador y sobre su experiencia en emergencias. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. No revisó su teléfono ni una sola vez durante toda la conversación. Intercambiamos números antes de que me fuera. Nuestra primera cita fue el fin de semana siguiente.
La llevé a la misma tienda de sándwiches cerca de mi obra, la misma donde había visto a Hallie con Tyler. Sentí que estaba cerrando un ciclo. Samantha no publicó fotos de nuestra cita en redes sociales. No me pidió que le transfiriera dinero. No me llamó controlador cuando sugerí dividir la cuenta. Solo disfrutó la comida, la conversación y planeó que nos volviéramos a ver. Cuando llegó octubre, el mes en el que originalmente habría caminado hacia el altar, me di cuenta de que ya no sentía ese peso en el pecho que había imaginado durante meses. En lugar de eso, estaba ocupado terminando un proyecto personal que había pospuesto durante años, la terraza del patio trasero. Elegí cedro en lugar de materiales sintéticos, era más caro, pero también más auténtico, y el aroma de la madera fresca bajo el sol se había convertido en una especie de recordatorio de que estaba construyendo algo solo para mí. Samantha se ofreció a ayudarme un fin de semana. Pasamos horas lijando, barnizando y discutiendo detalles sin importancia. Pedimos comida para llevar, nos sentamos en el suelo aún sin terminar y hablamos de todo y de nada mientras el cielo cambiaba de color. Sunny corría alrededor, persiguiendo insectos y robando trozos de pizza cuando pensaba que no lo veíamos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un número que no tenía registrado. Ethan, soy Hallie. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero he estado reflexionando mucho. Arruiné todo, y ahora lo entiendo. Estoy en un lugar mejor, estoy trabajando en mí. Me preguntaba si podríamos hablar algún día, quizás tomar un café. No espero nada, solo quería decirlo. No respondí. No dudé. No sentí rabia ni tristeza. Solo una especie de distancia tranquila, como si ese capítulo perteneciera a otra vida. Eliminé el mensaje. Bloqueé el número. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Samantha me miró sin preguntar nada. Levantó su vaso y brindó en silencio conmigo. Sunny se tumbó a nuestros pies, exhausto después de correr todo el día. Me recosté en la silla y miré la terraza que había construido con mis propias manos. No era perfecta, pero era sólida. Real, como lo que estaba empezando a sentir otra vez. Algunas historias terminan sin una gran escena final. Solo se apagan, como una luz que ya no necesitas encendida. Y yo ya no tenía ninguna intención de volver a encenderla.